Hola, ¿qué tal amigos? El gran maestro holandés Anish Giri siempre ha tenido fama de ser un jugador muy sólido y también muy tablífero, ya que muchas de sus partidas terminan en tablas. Si bien es muy difícil verlo caer derrotado, también es cierto que sus partidas o sus victorias en partidas de élite son poco comunes por su estilo de juego. Y parece que Giri nos ha comprobado esta reputación en la ronda número 12 del Tata Steel 2021, ya que en esta ronda se enfrentaba contra el super gran maestro y prodigio iraní Alireza Firouzja, y ya cuando Giri parecía tener ventaja decisiva después de una partida realmente brillante, terminó cometiendo un error garrafal que le permitió a Firouzja obtener unas tablas milagrosas y seguir con aspiraciones en el torneo. Además, a Giri le deben haber dolido mucho estas tablas, ya que si ganaba, quedaba a un punto de distancia de su más cercano perseguidor a falta de la última ronda, lo que prácticamente le aseguraba el torneo. Antes de ver la partida, por supuesto les recuerdo que pueden suscribirse y activar la campanita para que siempre estén al tanto de los videos que estamos subiendo. Recuerden que esto es completamente gratis, pero a mí me ayudarían muchísimo para seguir creciendo. Con piezas blancas, el sólido gran maestro Anish Giri inicia la partida con la jugada E4, y con piezas negras, el prodigio iraní de 17 años Alireza Firouzja responde con E6, una defensa francesa. D4, D5, caballo C3, caballo F6, E5, caballo FD7, F4 y C5. Por supuesto, todas estas líneas de la francesa son teóricas, pero últimamente Giri ha tenido muy buenos resultados contra esta defensa. Por acá les dejo una tarjeta de una partida de forma espectacular que le ganó al ex campeón del mundo Vasilin Topalov hace poco. Caballo F3, caballo C6, alfil E3, A6, A3, C por D4, caballo por D4, alfil C5, dama D2, enroque, alfil E2. Normalmente en estas líneas las blancas se enrocan largo y comienza el ataque por ambos flancos, pero veremos que Giri tenía otros planes. Dama C7 y enroque corto. Ambos jugadores se han enrocado corto. B6, caballo por C6, dama por C6 y B4. Rápidamente el holandés busca ganar espacio por el flanco de dama. Alfil por E3 jaque, dama por E3, alfil B7, alfil D3 y D4. Fíjense que con esta jugada las negras amenazan mate y al mismo tiempo amenazan la dama y el caballo con uno de los famosos calzoncillos. Parece que las blancas van a perder, pero no es así porque tienen la jugada dama E4 y ahora son ellas quienes amenazan mate con dama H7. Luego de la jugada dama por E4 y caballo por E4, simplemente las blancas se han salido de cualquier peligro y ahora las negras deben tener cuidado con ese peón de D4 que quedó un poco desprotegido en esa casilla. Hay que decir que en este momento también era interesante la jugada alfil por E4 para entrar en un final de caballos, ya que, por ejemplo, si alfil por E4 vendría caballo por E4 con la casilla D6 bastante jugosa. Y si la jugada D por C3 vendría alfil por B7 y parece que el alfil es bastante fuerte en esta gran diagonal, así que era interesante esta jugada. Giri juega caballo por E4, alfil D5, caballo G5, G6, caballo F3 y alfil por F3. Fíjense que Firouzja decide entrar en este final, por supuesto porque está cayendo el peón de D4. Torre por F3, B5, alfil E4, torre a D8. El alfil se ha colocado en esa gran diagonal donde parece ser muy fuerte. Torre D3 poniendo presión sobre el peón de D4. Y caballo B6. Veremos la forma ingeniosa en la que Firouzja logra defender indirectamente su peón. Alfil B7, caballo A4 y alfil por A6. Parece que ahora las negras se van a quedar con peón de menos, pero veremos las ideas del gran jugador iraní. Caballo C3. Se amenaza la jugada caballo E2, jaque y caballo por F4. Y realmente las blancas no pueden hacer nada para evitarlo, ya que fíjense que si por ejemplo las blancas aquí jugaran rey F2, las negras jugarían
torre D7 con la idea de torre A7 y fíjense que de repente se ve que el alfil de A6 está atrapado, así que Giri debía tener mucho cuidado en esta posición. Por supuesto el holandés se dio cuenta de ello y jugó alfil B7 entregando su peón. Caballo E2, rey F2 y caballo por F4. Las negras recuperan el peón y amenazan la torre de D3. Torre D2, D3 intentando simplificar la posición. Y C3, buena jugada por parte del holandés que busca seguir con la iniciativa y va a seguir poniéndole presión al peón de D3. Caballo E2. Con esta jugada las negras realmente le van a dar una gran iniciativa a las blancas que pueden convertir en victoria con el plan correcto. Había que hacer la jugada torre B8 amenazando el alfil y luego por ejemplo de alfil G3 vendría la jugada G5 reforzando el caballo y a una jugada como G3 vendría caballo G6 ahora poniendo presión sobre el peón D5 y las negras tienen suficiente contrajuego. En lugar de eso, Firou ya juega caballo E3, que parece que también simplifica la posición, pero luego de rey E3, caballo por C3, torre por D3, torre por D3 y rey por D3, vemos que las blancas se han quedado con una mayoría de peones de 2 contra 1 por el flanco de dama y el rey blanco se encuentra bastante activo. Este debería ser el factor decisivo para obtener la victoria. Caballo A4, torre C1, torre D8 jaque, rey E2. Aquí hay que decir que era mejor la jugada rey C2 simplemente llevando más rápido su rey al flanco de dama. Si por ejemplo torre D7 vendría alfil C6 y a torre C7 rey D2 y ahora el peón de B5 va a caer porque la torre no hizo las jugadas correctas. En vez de eso Giri juega rey E2 pero en esta posición también sigue teniendo ventaja. Rey G7, alfil C6 se amenaza en B5, torre B8, torre C2. Esta jugada parecía lógica por parte de Giri y de hecho no es mala, pero también era interesante seguir acá con la jugada rey D2. El plan es ir a C2, B3 y nuevamente llevar rápidamente el rey al flanco de dama. Torre C2 por supuesto también es interesante porque impide que el caballo pueda salir de su posición actual vía B2, C4. Y parece que esta pieza está atrapada allí en esa casilla, puesto que si va a B6, el alfil se comería el peón de B5. Rey F8, rey D2, rey E7 y rey C1. Fíjense que ahora sí, Giri ve el plan ganador y es llevar su rey vía B1, A2 y B3 desde donde va a controlar las acciones por el flanco de dama. F6, E por F6 jaque, rey por F6, rey B1, rey E5, rey A2 y rey D4. Por supuesto Firou ya no se va a quedar tranquilo y no se va a dejar vencer tan fácil, así que busca contrajuego con este peón de E que ha quedado libre. Rey B3, rey D3, torre F2 y E5, lo que les decía, este peón comienza a correr, pero realmente las blancas aquí tienen ventaja decisiva porque van a poder detener ese peón. Torre F7, caballo B6, alfil por B5 jaque, rey D4. Ahora sí, finalmente las blancas tienen un peón de ventaja y además dos están libres, el de A y el de B. A4 comienzan a correr los peones, caballo D5, torre por H7, ya son dos peones de ventaja y Firou ya solo confía en que puede complicar la posición con el peón de E que se encuentra libre. E4, torre F7, E3 y torre F1 deteniendo allí el peón. Caballo C3, torre F4 jaque, rey E5 y torre F3. Con esta jugada Giri busca sacrificar su pieza a cambio de quedar con 4 peones, 2 libres por el flanco de dama y 2 libres por el flanco de rey. Ya que por supuesto Firou ya aquí jugó caballo por B5 y Giri jugó torre por E3. Sería un error la jugada A por B5, puesto que simplemente con la jugada rey D4 las negras podrían asegurar las tablas e incluso tendrían cierto peligro con ese peón de E. Así que por supuesto Giri juega torre por E3 jaque y luego de rey D4, torre G3. Ahora las negras deben quitar su caballo,
caballo D6 y torre por G6. Hemos llegado a la posición que les comentaba. Las blancas tienen los peones de G y H libres y el de A y B también, mientras que las negras tienen el caballo. Pero realmente las blancas tienen aquí ventaja decisiva. Esos peones deberían ser completamente suficientes para acabar en victoria de las blancas. Ahora veremos cuál es el error que comete Giri más adelante. Caballo E4, A5, comienzan a correr los peones, rey D5 y A6. Aquí podemos ver que las blancas tenían otra fuerte jugada que era H4, y es que el rey negro no puede estar pendiente de ambos flancos al mismo tiempo. Tal vez esta jugada era un poco mejor porque el rey blanco además está más cerca de los peones libres en el flanco de dama. Luego de A6, Firouzja jugó caballo C5 jaque, aprovechando que el peón B está clavado, rey A3, caballo D3 y A7. El peón sigue avanzando rápidamente. Torre A8, torre G7, rey C6 y H4. Ahora comienza a correr el peón de H. Realmente esta jugada, aunque parece decisiva, no fue la mejor de la posición. Claro, las blancas siguen teniendo ventaja, pero era mejor aquí jugar rey A4. De una u otra manera hay que tratar de tener el rey cerca de los peones que están coronando por el flanco de dama para apoyar un eventual B5 y luego B6 apoyando este peón de A7. Veremos cómo Firouzja aprovecha que el rey está lejos para buscar unas tablas milagrosas. Luego de H4, Firouzja juega caballo F4 y es ahora donde viene el error decisivo de Giri, que bota esta partida de manera increíble y con ello bota la oportunidad de prácticamente asegurarse el torneo. Y es que juega G4. Esta jugada es un error que le permite a las negras empatar de forma matemática, como decían los antiguos maestros. Aquí era necesario jugar nuevamente rey A4. Fíjense que se amenaza B5 jaque y las blancas tendrían suficiente ventaja. Por ejemplo, si caballo E6, B5, y ahora el rey tiene que tener cuidado porque si va a B6 juego torre G6 y ya quitándole el caballo a las negras, los dos peones libres del flanco de rey serán decisivos. En lugar de eso, fíjense que luego de G4, que fue el gran error, viene caballo E6, se gana un tiempo atacando a la torre. Torre F7 y caballo C7, la jugada clave de las negras. Ahora las blancas no pueden evitar que su peón de A sea capturado, ya que no tienen cómo defenderlo. El rey se quedó demasiado atrás. G5, Giri intenta correr con los peones del flanco de rey, pero ya es demasiado tarde. Torre por A7 jaque, rey B2 y torre A8. Ahora la torre se dirige al flanco de rey para controlar, junto con el caballo, el avance de los dos peones libres. G6, caballo E6, H5 y torre H8. Se amenaza el peón de H5. Torre H7. Por supuesto acá las negras no pueden capturar porque el peón coronaría de manera imparable. Y torre G8, tras lo cual se han firmado las tablas porque simplemente las negras amenazan caballo F4. Luego de caballo F4 incluso se puede entregar el caballo por los dos peones, que la posición será tablas. Y si por ejemplo la torre vuelve a la casilla F7, ahora las negras volverían a H8 y tras por ejemplo la jugada torre F5 defendiendo el peón por este lado, vendría la jugada rey D6 y ahora el rey también va a ir a apoyar o a paralizar estos dos peones. Así que de esta forma, increíblemente, Giri ha desperdiciado la oportunidad de ganar esta partida y nuevamente ha firmado unas tablas en su currículum. Veremos qué sucede mañana y si estas tablas le van a perjudicar en el final del torneo. Va a estar realmente emocionante esta última ronda. Bien amigos, si les gustó el video, les invito a que le den un buen like, que compartan con todos sus amigos y por supuesto que se suscriban y activen la campanita. Recuerden, esto es totalmente gratis, pero a mí me ayudarían un montón. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.